Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Déjame acomodar este micrófono. A ver si les doy unos minutos más. Todavía hay gente uniéndose que estoy viendo en el Zoom. Hola, bienvenido. Pasen adelante. A ver, bueno, vamos a arrancar. Bueno, primero, gracias a todos los que están aquí presencial con nosotros, que nos están acompañando. Y es un gusto darles las bienvenidas a esta presentación del Grupo 14 de Servicios Profesionales de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Hoy vamos a tener la presentación titulada Las APPs y su nuevo marco regulatorio. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de la licenciada Ana Julia Carreira, quien es la secretaria nacional de la Asociación Público-Privada, adscrita al Ministerio de la Presidencia. La licenciada Ana Julia cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito legal y de gestión pública, habiendo brindado asesoría a fondos de inversión, empresas concesionarias y organismos internacionales como la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas. Es abogada y politóloga con un MBA y un máster en Marine Affairs de la Universidad de Dalhousie, Dios mío, gracias. Además de cursar estudios doctorales en la Universidad del Rosario, Argentina. Su experiencia y conocimiento sobre la colaboración entre los sectores público y privado serán claves para comprender los alcances y desafíos del nuevo marco regulatorio de las APPs en Panamá. Como ustedes saben, aquí en la Cámara hemos hecho varios talleres, conferencias sobre las APPs. Tenemos varios años en esto, desde que se inició esta nueva figura para la contratación o el desarrollo de infraestructuras del Estado, pero recientemente ha sufrido cambios regulatorios importantes y es por eso que hemos invitado a la licenciada Ana Julia con nosotros. Ahora le voy a pasar a ella, ella va a hacer una presentación, lo que vamos a hacer, y les agradezco que las preguntas que tengan las vamos a dejar para el final. Utilizamos el Q&A del Zoom, yo las voy a ir recibiendo y las voy a realizar al final para que ella pueda hacer su presentación. Sin más que eso, pues le paso la palabra a la licenciada Ana Julia. La palabra y el micrófono. Buenos días a todos, a los que se encuentran aquí presentes y a los que están conectados vía Zoom. Muchísimas gracias, Ana Lucrecia, por la presentación, y agradecemos a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá por garantizar este espacio y permitirnos socializar el alcance de las modificaciones que hemos, desde el punto de vista del Ministerio de la Presidencia, porque esto fue un esfuerzo colaborativo que se hizo por el ente rector del régimen APP, junto con la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la Secretaría Nacional de APP, para efectos de dinamizar un poco el marco regulatorio y siendo plenamente cónsonos con la preocupación de tratar de dinamizar los cronogramas inicialmente contemplados en el marco regulatorio de las APPs. Entonces, eso realmente es lo que venimos a contar el día de hoy. Realmente la modificación que se hizo al marco normativo para diligenciar los cronogramas y en el mejor interés de sacar adelante los proyectos bajo esta modalidad. Entonces, para efectos de hacer una introducción en función de cómo se ha estado comportando el portafolio y realmente lo que nos motivó a viabilizar y materializar estos cambios normativos, las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo determinan que Panamá tiene que invertir 19.000 millones de dólares aproximadamente en infraestructura de aquí al 2030 para cerrar las brechas en infraestructura. De esos 19.000 millones de dólares, 12.323 corresponden a infraestructura nueva y 6.688 corresponden al mantenimiento de la infraestructura existente. Y esto realmente permite que hagamos una observación que es importante en función de que la modalidad de asociación público-privada lo que permite es, en principio, oxigenar el presupuesto de inversión de las entidades públicas en función de que busca desarrollar, mantener, mejorar infraestructura sin necesidad de recursos públicos
toda vez que el riesgo de construcción y el riesgo de financiamiento se le transfiere al contratista PP y realmente el Estado, en el evento de que haya que hacer algún tipo de diligencia de recursos, sea después que ya se cuenta o la infraestructura ya entra en disposición. Entonces, la otra acotación que queríamos hacer para efectos de visibilizar o socializar el alcance que motivó la modificación a la norma es que actualmente la cartera de proyectos APPs, únicamente el 5% de esos 19.000 millones se está estructurando a través de proyectos de transporte o concesiones viales por parte de la entidad pública contratante, que es el Ministerio de Obras Públicas, en función de APP. Lo voy a decir en otras palabras para afianzar la importancia que tiene lo que acabo de decir. De los 19.000 millones, solamente el 5 que requerimos en inversión, solamente el 5% se está estructurando como APP. Entonces, la motivación de esta modificación a la norma es que ese 5% se incremente. Entonces, la otra cosa que queríamos dejar en perspectiva es que actualmente tenemos 2 proyectos estructurados bajo APP que han alcanzado un nivel de madurez importante. La expectativa es que 422.000 personas se beneficien de estos proyectos. Se generan 6.000 empleos directos, 20.000 empleos indirectos. El proyecto de la carretera panamericana del Este en junio inició construcción. El proyecto de la carretera panamericana oeste tiene un nivel de madurez importante para efectos de la licitación en este momento, que es la fase en que se encuentra, pero tenemos un desafío importante. De acuerdo al Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística del 2035, que fue para efectos de la región centroamericana, lo que determina el Japanese International Cooperation Agency es que existe una limitante para los países para desarrollar infraestructura en todo lo que es puertos, aeropuertos, transporte y concesiones viales, porque los contratistas no están dispuestos a asumir riesgo de demanda. Entonces, aquí me voy a detener un momentito para hacer 2 acotaciones muy importantes. Un contratista de obra pública tradicional no tiene el perfil necesariamente de un contratista APP, en función de que el contratista APP es un inversionista que con sus recursos desarrolla, mantiene, mejora infraestructura pública. Sin embargo, la modalidad de obra pública tradicional lo que prevé es que el contratista reciba pagos parciales contra su avance de obra. Entonces, hay 2 maneras que el marco regulatorio de las APPs promueve para satisfacer ese desafío del riesgo de demanda, que es un peaje sombra, que es lo que hay en concesiones de transporte, en concesiones como Mi Bus, en proyectos como el Metro de Panamá, y el otro paliativo que promueve el marco regulatorio de las APPs es el ingreso mínimo garantizado, que bueno, sería el peaje sombra, y el otro es el reconocimiento parcial de un CAPEX y OPEX, que es lo que se conoce como un pago por disponibilidad. Entonces, hablemos ahora del factor tiempo. El factor tiempo es un factor que realmente fue determinante en las necesidades que desde el punto de vista de la administración Mulino se ponderaron en función de viabilizar esas modificaciones al marco normativo. Y dentro de esto, entonces, tenemos que tanto en el proyecto de la carretera panamericana del Este como en el proyecto de la carretera panamericana del Oeste se llevaron adelante procesos de precalificación. Los procesos de precalificación, sin contar el tiempo que toma estructurar un pliego de cargos, tomaron alrededor de 6 meses. Estos procesos son procesos que se rigen por Ley 22, lo que involucra que quienes participan, tomando en consideración los principios rectores de la contratación pública, de transparencia, debido proceso y demás, pueden formular acciones de reclamo que entonces pueden sustantivamente impactar los cronogramas de estos procesos, y realmente entonces lo que vemos es que durante la precalificación se ponderó la capacidad técnica, financiera y legal de los consorcios, y se le otorgó el derecho a esos consorcios de presentar propuestas una vez se sacaron los actos públicos. Pero entonces, tal y como se puede ver de esta línea de tiempo, vemos que los proyectos tomaron, sin contar los tiempos de estructuración, para cumplir con esos estudios que en alguna medida se conocen como preinversión, factibilidad, prefactibilidad y demás,
varios años. Entonces, realmente lo que nos planteamos fue, ¿qué podemos hacer para dinamizar esos cronogramas? Y realmente entonces realmente la respuesta a esto fue las modificaciones del marco normativo a las que nos vamos a referir próximamente. Entonces, un poquito de los avances de las APPs. Realmente en este año, el primer proyecto de la carretera panamericana del Este, para continuar dando un poquito más de contexto, recibió la certificación del régimen de estabilidad jurídica de las inversiones por 10 años. Esto es susceptible de extenderse una vez se acredite el componente de obra de mantenimiento mayor, y esto es un componente importante en función de que el primer proyecto lo recibió. Esto garantiza la seguridad y certeza jurídica para los inversionistas, contratistas APPs, y aparte esto lo emite el Ministerio de Comercio e Industria, que forma parte del ente rector del régimen de las APPs. Entonces, la otra cosa que queremos destacar, que en función de que es una preocupación plenamente latente, toda vez que existe una limitante del presupuesto que se formula con carácter anual, realmente lo que recurrentemente aparece es de esos contratistas que, de nuevo, desarrollan, mantienen infraestructura pública con sus recursos en principio. ¿Cómo yo tengo la garantía de que me van a pagar? Eso siempre lo pregunto. En la homologación, ¿dónde está esa garantía? Entonces, al final de la vigencia fiscal 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un informe de compromisos firmes y contingentes donde se consolidan las obligaciones de pago que con carácter plurianual van a irse generando de esos proyectos estructurados bajo la modalidad de asociación público-privada, e inclusive en ese informe del Ministerio de Economía y Finanzas se incluye también a la concesión Maden Colón. Entonces, esto no constituye un tema menor, toda vez que los proyectos que en principio se están estructurando son proyectos con operaciones de riesgo cuasi soberanas de entidades públicas contratantes que pertenecen al gobierno central. O sea que siempre o recurrentemente, cuando las entidades de gobierno central asumen estos compromisos, el MEF, que es el que canaliza las obligaciones de pago del gobierno central, tiene que incluir en ese informe de compromisos firmes y contingentes esas obligaciones. Entonces, bueno, luego vino el decreto al que me voy a referir en unos momentos. Y lo otro que hemos ponderado también para ir avanzando es que, en virtud de que la precalificación no tiene un carácter mandatorio en el marco legal, entonces lo que quisiéramos hacer es pasar directamente a licitación sin necesidad de tener como una condición precedente la precalificación. Entonces, otra de las cosas que queremos incluir y que ha sido un requerimiento puntual de los gremios del Ministerio de Economía y Finanzas es incluir servicios complementarios dentro de la estructuración de proyectos APP que contribuyan a generar flujos financieros en el mejor interés de sostener, así sea parcialmente, los proyectos. O sea, realmente esto básicamente tiene como objetivo ser consono con la realidad fiscal y con que básicamente limita los recursos de inversión para desarrollar obra pública. También hicimos unas mejoras importantes al proceso de supervisión con el ánimo de que sea más transparente. Se incluyeron unos lineamientos dentro del proyecto de la carretera panamericana del Oeste que va a replantear el alcance de esa supervisión, y que es importante porque dentro de los proyectos estructurados bajo la modalidad de asociación público-privada, el supervisor trabaja de la mano con el Estado con el ánimo de medir los indicadores de desempeño de ese servicio, y en el evento de que no sea prestado en óptimas condiciones, penalizar la remuneración. Entonces, eso es muy, muy importante desde el punto de vista de la bancabilidad del proyecto, con independencia de que el contratista PP asume el riesgo de financiamiento. Eh, hemos identificado áreas de mejora en el evento que pueden contribuir a reducir el costo de financiamiento. Dentro de esto están las garantías financieras, que las tendría que otorgar en principio pues, el gobierno central, pero que fue un tema que revisitamos en función del alcance previsto en la norma y que no requirió modificarlo. Garantías financieras se han otorgado para viabilizar proyectos como el Metro de Panamá,
Adicionalmente a eso, estamos tratando de incorporar etiquetador de cambio climático y financiamiento verde en el mejor interés de reducir esos costos de financiamiento. Y por último, entonces, nos replanteamos el alcance de este decreto en el mejor interés de diversificar el portafolio. Tenemos que tomar en consideración que existe una limitante del 30% de las inversiones efectivamente realizadas para que los ministerios o las entidades en general lleven adelante proyectos APP. Y los 3 proyectos del Ministerio de Obras Públicas agotaron la capacidad presupuestal del Ministerio de Obras Públicas. O sea que tenemos sí o sí que ponernos creativos y diversificar el portafolio, porque si no, no vamos a hacer más nada. O sea, es lo que hay. Entonces, y por último, un esfuerzo en el que oportunamente les vamos a pedir apoyo. Eh, Realmente, lo que estamos tratando, que no tenemos un plazo definido para hacer eso, es eventualmente incorporar al marco normativo la iniciativa privada, pero sujeto a ciertos criterios de priorización. Hemos validado lo que ocurre en jurisdicciones como Chile, jurisdicciones como Perú, Colombia, República Dominicana, que tienen esto en el marco regulatorio y que, o sea, en realidad lo que queremos es que Panamá también cuente con esta alternativa, pero sujeto a ciertos criterios de priorización que serán oportunamente definidos indistintamente en la ley o en la reglamentación. Entonces, aquí están los criterios de priorización que incluimos en el mejor interés de dinamizar los cronogramas y de avanzar directamente a factibilidad. Realmente planteamos cuáles son los proyectos que tienen el potencial de estructurarse con relativa más agilidad, y cuando hablo de estructuración me estoy refiriendo desde el punto de vista genérico a llevar adelante los estudios de preinversión, que como decía anteriormente se conoce como factibilidad, que se hacen en función del artículo 27 de la ley que establece los criterios de elegibilidad, que son pues el análisis social, la matriz de riesgo, el análisis legal, ambiental, los indicadores de desempeño, eh, el valor por dinero, el análisis costo-beneficio, que nos permitan entonces cumplir, o sea, nosotros no estamos comprometiendo rigurosidad técnica de los estudios. Nosotros lo que queremos hacer es hacer uso de los estudios que ya se tienen y tratar de avanzar fast track lo más que podamos a licitación eh, sin comprometer la rigurosidad técnica. Entonces, aparte de eso, estamos tratando de incorporar proyectos de infraestructura social y proyectos de infraestructura social que involucra infraestructura educativa, infraestructura del sistema penitenciario, infraestructura de salud que se puede desarrollar, infraestructura para agua. La limitante dentro del sector público está para el IDAN, no para el agua. Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo que garantiza en el mediano, corto y largo plazo la satisfacción de esos servicios públicos, la cohesión social. Entonces, queremos ser un vehículo de desarrollo de infraestructura pública que contribuya a garantizar esa cohesión social. Y luego, entonces, lo que planteábamos era infraestructura social, proyectos que cuenten con insumos previamente, estudios que podamos utilizar y, por último, entonces, proyectos que no tengan riesgo predial. Hemos identificado que en el Estado traspasar un terreno puede tomar 3 años. Entonces, eso es una identificación de terreno, mitigar riesgo predial, también lo priorizamos a nivel del decreto. Y por último, lo que hicimos también fue tratar de buscar esas mejores prácticas en las jurisdicciones internacionales que tienen algún nivel más avanzado de madurez en proyectos bajo APP y ver qué les había dado resultado a ellos. ¿Por qué? Porque entendimos o intentamos replicar que si ellos fueron capaces de estructurar un proyecto donde hubo apetito por parte del privado, entonces nosotros también podíamos hacerlo. Entonces, esos son los criterios de priorización que ponderamos, los 4 que mencioné. Bueno, aquí está un poquito más segregado, pero en términos generales son estos que están acá. Y bueno, entonces, con eso en mente, esta es la lista corta pues, de los criterios de priorización a los que nos acabamos de referir, que incluimos en el marco normativo. Y con eso en mente, a eso pues es que se circunscribe la modificación del marco normativo que viabilizamos en el mes de junio de este año, con el apoyo pues de el Ministerio de la Presidencia en función de que preside pues el régimen
del ente rector del régimen de APP y el acompañamiento también de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Entonces, para brindar un poquito más de contexto de los proyectos que tenemos en el pipeline, para efectos de sacar en el corto plazo, realmente la expectativa nuestra es que se continúen incorporando proyectos porque el marco regulatorio de las APPs, como decía anteriormente, permite el desarrollo de infraestructura educativa, infraestructura social, infraestructura de salud. Tenemos también proyectos, podemos hacer proyectos de equipamiento. Entonces, realmente, pero para tener un escenario un poquito más aterrizado a lo que en el corto plazo se puede dar, el tercer proyecto del Ministerio de Obras Públicas es el proyecto de la carretera Centenario. Y ese proyecto realmente esperamos lanzarlo en el corto plazo. Y cuando digo esperamos, el Estado, porque realmente el lanzamiento es del MOP, porque ellos son la entidad pública contratante. Entonces, pero este proyecto tiene un esquema que es cónsono con varios aspectos a los que me refería anteriormente. El primero, no va a tener precalificación. Y el segundo es que este proyecto va a tener del pago por disponibilidad, que es el reconocimiento parcial de CAPEX y OPEX, que el Estado va a tener que eh, garantizar en el mejor interés de promover el proyecto 14% de peaje de ese pago por disponibilidad. O sea que es nuevamente cónsono con lo que planteaba anteriormente en función de los servicios complementarios. Y también tiene pues un esquema de carriles reversibles, que sobre esos carriles reversibles es donde se va a incluir el concepto de peaje y adicionalmente tiene un efecto diferenciador porque el alcance de los dos proyectos anteriores ha sido rehabilitación, mejora y mantenimiento por estándares. Este proyecto tiene un componente de construcción y un componente de ampliación. Entonces, el siguiente proyecto es un proyecto de otra entidad pública contratante, que es el Ministerio de Gobierno. Estamos replicando esa estructuración desde el punto de vista de gobierno central. Existen numerosos precedentes de proyectos para cárceles en otras jurisdicciones de la región como APP. Y realmente este proyecto tiene un elemento diferenciador también porque se viabilizó un proceso para que Deloitte asumiera la estructuración del proyecto. Anteriormente, únicamente la banca multilateral había asumido ese rol. Entonces, realmente estamos diversificando también el portafolio de estructuradores y realmente es un proyecto que es una apuesta relativamente conservadora porque es otra entidad de gobierno central. Es un proyecto que ha generado mucho apetito porque es una operación de riesgo cuasi soberano. O sea que los compromisos que se generen de ese proyecto también van a ser canalizados a través de la Tesorería de Gobierno Central, pues porque es el Ministerio de Economía y Finanzas el que realmente canaliza pues las obligaciones de Gobierno Central y el MINGOP es una entidad de Gobierno Central. Entonces, también vale la pena resaltar que al ser un proyecto cofinanciado, la estructuración de un fideicomiso desde el punto de vista del marco regulatorio, tiene un carácter mandatorio. Y entonces realmente lo que prevé pues, el marco jurídico es que, de nuevo, el contratista asume el riesgo de construcción y financiamiento. El financiamiento pues, se puede dar a través de un financiamiento sindicado o una estructuración en el mercado de capitales. Hay una cascada de pagos prevista en el fideicomiso donde claramente los acreedores van a tener prioridad y el contratista PP pues viene luego de esos acreedores, pero hay algún tipo de garantía para esos subcontratistas, inclusive locales, en función de que el Estado tiene visibilidad y van a tener dentro de ese fideicomiso también una forma de repago para sus obligaciones, de manera de que también ellos tengan la posibilidad de tener cierto tipo de confort en función de las obligaciones de pago que se van a generar como subcontratistas dentro de esa estructuración. Entonces, los otros mecanismos que queremos incorporar son para efectos de continuar esa diversificación del portafolio, tenemos un proyecto de plantas agroindustriales. Aquí hay un elemento diferenciador porque el Instituto de Mercado Agropecuario no es una entidad de gobierno central. O sea que aquí probablemente para viabilizar esto nos vamos a tener que poner un poquito creativos, pero en realidad este proyecto es un proyecto que busca garantizar la seguridad alimentaria del Estado. Este proyecto tiene el potencial de estructurarse por fases que lo permite el marco regulatorio de las APPs y es un proyecto que podría llevar
fuentes de empleo al interior de la República, nosotros hemos ubicado que entre los temas de logística y agricultura, el 23% de la población depende de esto. Entonces, este es un proyecto que podría reducir las necesidades de importación de granos del Estado, a los que también se destinan recursos. Es susceptible de estructurarse por fases, por eso es que ven que el área de influencia está ubicado en Panamá, Los Santos, Veraguas, Coclé y Chiriquí, 5 provincias, generaría fuentes de empleo y este fue el primer proyecto que hizo, estructurado como APP, que hizo uso del mecanismo de la solicitud de información, porque la solicitud de información es un mecanismo que está previsto en la Ley 22 y que otorga transparencia, porque entonces no nos estamos inventando cuánto cuestan esos estudios. O sea, le estamos preguntando al mercado cuánto cuestan esos estudios, pero el precedente pues fue el IMA, que hizo uso de esa herramienta por primera vez. Luego entonces tenemos el proyecto del Centro Cultural Deportivo y Recreativo, que es el primer proyecto estructurado como APP que tiene el potencial de ser desarrollado bajo un municipio. Entonces, ese es un proyecto al que le estamos tratando de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales. Realmente nosotros hemos tratado de alinear con ellos la importancia de que esos recursos de los fondos de la descentralización sean destinados a lo que tiene previsto la ley, que es inversión. Pero realmente nosotros estamos acompañando técnicamente a ese municipio a estructurar un proyecto bajo la modalidad PP en función de que queremos ser parte de los esfuerzos tendientes a robustecer la capacidad de los gobiernos locales. Y este es el primer proyecto de un municipio que realmente se ha cristalizado y que ya constituye una iniciativa, inclusive en el gabinete ampliado, que fue hace como 2 semanas en Veraguas, se suscribió un acuerdo de carácter técnico por el presidente del ente rector, que es el ministro de la presidencia, para llevar adelante y con un alcance netamente técnico en el mejor interés de contribuir a la estructuración de este proyecto. Y bueno, entonces realmente aquí esto es como nuestra expectativa de ver cómo se podría materializar un portafolio más diversificado que lleve proyectos estructurados bajo la modalidad APP a distintas regiones no concentradas en el eje canalero, eh, en el mejor interés de que se cumplan los objetivos que están establecidos en la ley APP, que uno de ellos es la generación de fuentes de empleo. Y realmente nosotros lo que queríamos visibilizar aquí es, siendo consono con lo que hemos venido compartiendo el día de hoy, la posibilidad de desarrollar, de diversificar el portafolio con plantas agroindustriales, centros penitenciarios, infraestructura educativa, infraestructura de salud, proyectos de agua y adicionalmente, por ejemplo, también otra cosa que hemos estado estudiando es la mejora para administrar infraestructura pública con un mejor modelo de gestión. Y eso es lo que involucra la infraestructura deportiva. Entonces, o sea, realmente Giovanna no me deja mentir, hemos hecho unos esfuerzos importantes tratando de llevar ese conocimiento a Pandeportes a efectos de que realmente nos consideren como una modalidad que puede contribuir a generar ingresos en el mejor interés de administrar infraestructura pública. Y el último comentario pues, que quería socializar el día de hoy es la posibilidad de desarrollar puertos bajo el esquema de APP. Y la razón por la que queremos resaltar esa importancia es, en primer lugar, porque históricamente, y estoy segura que tienen pues todo el bagaje para conocer que estos son precedentes que han ocurrido, realmente existen concesiones portuarias que han sido otorgadas, pero que en realidad por motivos internos de los concesionarios, pues a veces no las desarrollan en el tiempo que las tienen que desarrollar y las terminan queriendo vender. Entonces, y realmente nosotros lo que planteamos es con el marco regulatorio de la APP, que si fuera considerado para desarrollar un puerto, tendría pues las bondades del marco regulatorio de las APP en función de dinamizar esos cronogramas, de hacer vinculantes el cronograma de inversión, de manera de no prestarte para una especulación. O sea, de que si tú no ejecutas tu concesión oportunamente, la consecuencia contractual es que la vas a perder. O sea, puedes tener algún nivel de cure period, pero en el evento de que no te acojas a ese cronograma, va a dar lugar a la terminación anticipada.
o por ejemplo, lo que plantea replicar el esquema de las concesiones viales, donde tienes una limitante para que durante la fase de construcción no puedas ceder tu concesión. Entonces, eso era un poco lo que queríamos transmitir. También queremos transmitir que para efectos de una concesión portuaria, el Estado inclusive podría tener algún tipo de ingreso garantizado para eso. Y bueno, realmente, de nuevo, o sea, esta es una primera conversación. Nosotros estamos aquí para realmente venir cada vez que nos quieran invitar o cada vez que tengamos cosas nuevas que contar, pero realmente tratamos de incluir un poquito de todo. ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Y a dónde queremos llegar? Entonces, con eso en mente, me acojo pues a las preguntas que tengan a bien realizarme. Gracias, Ana. Excelente presentación. Quiero pasar antes de pasar a las preguntas, los que nos están oyendo por Zoom, acuérdense de mandar sus preguntas por el Q&A. Quiero hacer recopilar un poco todo lo que has dicho. Esto normalmente lo hago al final, pero yo creo que has mencionado tantos puntos importantes que no está de más, en resumen, que nos llevemos ese mensaje claro, ¿no? En primer lugar, lo que se está buscando es ser más eficiente el tiempo de cómo se manejan los procesos de APPs, desde que inicia el proceso hasta el momento de la adjudicación. También, y algo muy importante, que era una debilidad que nosotros habíamos identificado en esta estructura, es la seguridad de pago. Yo creo que con las modificaciones que se han hecho, con el respaldo cuasi soberano, como bien lo mencionas, no solamente le da seguridad de pago a los bancos, sino también a los subcontratistas del proyecto, y eso es algo sumamente importante. La diversificación de los servicios, de los proyectos que pueden hacerse a través de APPs, eso ha sido un plus increíble. Yo siempre me cuestionaba que cómo no se había incluido temas como agua o temas como educación, y este tema veo que lo están ampliando, eso es buenísimo. Eh, el tema del programa de inversión, que es vinculante, eso es bien importante porque de alguna manera cierra la oportunidad para aquellos que quieren de manera conveniente aprovecharse de un proceso para luego ceder o vender el proyecto o la concesión o como lo querramos llamar. Creo que esto es muy importante porque el que entra al juego entra de verdad, no a buscar una oportunidad para salirse. Entonces, creo que han dado bastante, han atendido muchos de los puntos que originalmente se habían identificado que deberíamos reforzar para el tema de las APPs. Así que quiero en ese sentido felicitar, porque definitivamente esto no deja de ser una oportunidad grande para el país y principalmente para la empresa privada, ¿no? Que es por las razones que estamos aquí. Bueno, voy a abrir a preguntas. Te dejo este micrófono. Sí. En lo que estamos presencial, lo podemos hacer presencial, solamente que les pido que utilicemos los micrófonos. Los que están en Zoom me los mandan por la herramienta de Q&A. Así que empezamos acá. ¿Quién tiene preguntas? Levantó la mano primero Luis, pero como estoy en el orden aquí más cerca, privilegio de edad, Luis, no por favor. No, en primer lugar, licenciada Ana, un gusto conocerla. Mi nombre es José Alberto Lizac, del grupo Certracen. Dice que nadie es profeta en su propia tierra. Nosotros, siendo una empresa panameña, hemos participado ya en APPs en otros países. Algunas las hemos ganado, otras se han declarado desiertas. El tema de la diversificación pasa por ampliar el concepto a APPs de servicios públicos, que en Panamá originalmente, en el periodo anterior, nos enfocamos prioritariamente en carreteras e infraestructura. Y era lógico, ¿no? Se estaba creando el marco regulatorio, etcétera. Hay una cantidad de proyectos que diferentes entidades del Estado quieren hacer y no lo hicieron este año, ni creo que se hagan el que viene por el tema presupuestario. Voy a poner un ejemplo. La AT&T quiere crear una red de revisión técnica vehicular, como debe ser, digamos, ¿no? Esa es una idea que está ahí, viene dando Eso se hace en vuelta. Costa Rica. Se hace en Costa Rica, se hace Dominicana, lo están, en este momento hay una APP abierta en Dominicana, en la cual nosotros estamos participando con una empresa europea. Y se hace en otros países. Honduras lo intentó hacer, participamos, al final se declaró desierta. Entonces la pregunta mía es, yo siento que hay mucho desconocimiento en las instituciones sobre qué se puede y cómo se hace algo en la APP. Y siento que así como eso hay otros proyectos. O sea, por ejemplo, hace unos meses antes del cambio de gobierno
se quería relicitar el sistema de cobro de Metrobús y Mi Bus, Metro y Mi Bus. Esa licitación llegó a salir, tenía un precio de referencia de 250 millones de dólares, etcétera. Eso, obviamente, cualquier licitación de ese tamaño un mes antes de las elecciones es absurdo, pero bueno, la bajaron. La pregunta es, ¿cómo hacemos para viabilizar eso? Porque dado que aquí no puede el privado presentar una iniciativa como sí se puede hacer en Dominicana, en Perú y en otros sitios, en Perú nosotros presentamos una iniciativa que avanzó hasta que cambiaron el presidente y de ahí han seguido cambiando el presidente cada año y medio en Perú. Entonces nunca avanza al punto que es. ¿Cómo hacemos para que eso funcione? Porque, por ejemplo, pasaportes, lo digo porque es público, sacó un SDI para renovar todo el sistema de pasaportes que tiene 25 años, de el que está actualmente. Yo le aseguro que no cuesta menos de 50 o 60 millones de dólares hacer eso y no los tiene. Ni los va a tener el año que viene, posiblemente. Y ese es un proyecto que se paga solo. Dominicana acabamos estamos por implementar ya en producción el sistema bajo esa modalidad. Toda la inversión no se hizo por APP, pero es casi una APP. Van a cobrar, el consorcio en el que estamos nosotros va a cobrar 25 dólares por pasaporte, el Estado cobra 100, se deja 75 y tiene cero inversión. Y así como eso hay muchos, ¿no? La lista que yo le podría dar, no voy a dar mucho porque puede haber competidores aquí, pero hay muchos que podrían hacerse. Entonces, ¿cómo damos ese salto? ¿Cómo hacemos para que esos proyectos se viabilicen bajo el esquema de APP? Porque los que yo estoy mencionando todos son autosostenibles, o sea, todos tienen una de las condiciones básicas de las APP que son autofinanciadas. No es básica porque obra pública no se hace así. O sea, el Estado no tendría que invertir, no tendría que poner recursos propios, devengaría parte del ingreso. Así, por ejemplo, así estamos haciendo fotomultas en Ecuador ya hace 3, 4 años. Tenemos varias concesiones de fotomultas funcionando en Ecuador. Dinero entra un fideicomiso, una parte del Estado, una parte del concesionario, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos para lograr, mientras ustedes hacen las carreteras y todo esto, que no es el negocio nuestro, pero que muy bien que se haga infraestructura, hospitales, qué hacemos para que haya APPs de servicio? Bueno, yo creo que realmente no se puede desconocer que a las entidades públicas las miden por su ejecución. Entonces la gente está enfocada en su ejecución presupuestaria, porque sienten que si no ejecutan su presupuesto se los van a quitar. Y yo creo que no es nada más una percepción, yo creo que es una realidad. Entonces, desde el punto de vista nuestro, nosotros colaboramos con las entidades en sacar los proyectos, pero lo primero, pero es un tema también interno de voluntad de las entidades. Y estos proyectos son proyectos donde la gente tiene que querer hacerlo, porque en realidad, por más que nosotros tratamos de empujar, si la entidad no quiere, sí, ok, pero digamos, voluntad de las entidades. En el fortalecimiento institucional, o sea, realmente donde nosotros nos llaman y también promover la figura, por eso estamos aquí, o sea, porque estamos tratando de hacer esfuerzos titánicos para que la conozcan y para quitar ese estigma que existía y que yo entiendo de dónde viene, porque al principio había muchas cosas de que, mucho ruido de privatización, de que inclusive cuando fue la modificación a la norma, hay personas que y que tuvieron roles importantes cuando se promulgó la norma, que decían, bueno, pero es que no se puede hacer agua. Entonces yo siempre, como que hay que continuar ese discurso que promueve que sí se puede hacer agua, que el que tiene una limitante es el IDAN, que sí se puede hacer infraestructura educativa, que lo que no se puede hacer es prestar el servicio de educación, así como podemos hacer infraestructura penitenciaria, pero no vamos el servicio mismo del tema de custodia, exacto. O sea, y opera también para la salud, infraestructura de salud se puede. Entonces, es un tema de continuar divulgando la figura. Voluntad por parte de las entidades, plata, porque el problema es que necesitamos fondos para la estructuración. Si usted veía al principio lo que yo decía es, la banca multilateral le hizo frente a la estructuración de los proyectos, los primeros, y había que construir un portafolio. Panamá no es el único que empezó por transporte, los otros países también. Entonces, pero ahora que queremos ir migrando a otros sectores, que servicio, equipamiento,
diversificar el portafolio, una de las cosas que tenemos que hacer es crear un fondo de estructuración, porque no tenemos dinero para estructurar. Y el marco regulatorio permite que esos fondos se recuperen. Entonces, pero estamos como que, ok, fondo de estructuración, pero también se puede en algún momento viabilizar la modificación incorporando la iniciativa privada, pero eso es algo que es un esfuerzo que se hace, pero que en realidad también depende de que se generen los consensos que se requieren para hacer una modificación normativa. Entonces, yo creo que ya los fondos, ya estamos haciendo esfuerzos para canalizar esos fondos de estructuración y para continuar entonces tratando de ir mirando a PPs de servicios. Buenos días a todos. Para reforzar lo que acaba de manifestar Ana Julia, lo que el participante nos acaba de cuestionar sobre el tema de las entidades sobre el conocimiento, casualmente, y lo que decía Ana Julia, es lo que estamos haciendo. La docencia en organismos tan importantes como estos, que de manera mancomunada podemos llevar cada vez más la voz y el objetivo de lo que es la modalidad APP. Entonces, a eso nos hemos abocado. Los principales objetivos que ha desarrollado Ana Julia en su ponencia están basados en la normativa actual y vigente. O sea, el tema de lo que se puede hacer, que usted bien lo ha notado, si bien es cierto, las APP a nivel mundial han comenzado con proyectos carreteros, han migrado hacia otros tipos de proyectos. Panamá, en su ley, venimos de un congreso hace pocos días organizado por el BID, donde se nos manifestó por parte de representantes internacionales que el cuerpo normativo panameño es tan robusto que está en un ranking número 3 a nivel mundial. Entonces, tenemos una buena ley, tenemos las herramientas. Lo que hemos identificado en la Secretaría es casualmente esto: falta la docencia, inclusive de nuestras propias autoridades, ¿no? Explicarle qué se puede hacer por APP, además de carreteras, como lo dijo Ana Julia. Ya el portafolio del MOP está copado, no podemos desarrollar más carreteras por el MOP, así que vamos a desarrollar otros tipos de modelos. Entonces, lo que le he explicado a Ana Julia esta mañana es principalmente los temas que ya están en la normativa, en la ley 93. El decreto ejecutivo que sacamos en junio, como bien lo explicó Ana Julia, estaba enfocado más en dos puntos. Uno, agilizar el cronograma de tiempo, como también lo señaló. Los dos primeros proyectos que se estructuraron prácticamente en 38, 39 meses, es una locura para un periodo presidencial. Todo gobierno necesita hacer obras y tratar de que en su periodo se culminen estas obras. Entonces, identificamos ese problema y con la normativa de junio lo que hicimos es que identificamos ciertos proyectos sin sacrificar la estructuración técnica, y de las 4 etapas que tiene para poder ejecutar un proyecto APP, solamente pasar de la prefactibilidad a la factibilidad directamente y posteriormente a la licitación, cumpliendo con todos los estándares y utilizando como instrumentos para esa factibilidad estudios ya internos que se tuvieran en el país sobre esos proyectos, sobre esa materia, y también experiencias internacionales. Entonces, a eso nos hemos abocado en la Secretaría, a hacer docencia, a establecer estos vínculos con cámaras y con entidades que en efecto nos pueden permitir lograr impactar y esclarecer más el modelo, quitarnos un poco el chip de la contratación tradicional y abocarnos a conocer este nuevo modelo que en las presentaciones que yo hago lo comparo como una tarjeta de crédito. El gobierno no tiene suficientes fondos cash en estos momentos para hacerle frente a la necesidad de infraestructura y de servicios.
Entonces, esto podría ser comparado como una tarjeta de crédito para, en efecto, ejecutar los proyectos y luego, una vez estén construidos y en operación óptima, entonces comenzar la serie de pagos. Entonces, principalmente eso era lo que quería complementar con lo que señaló Ana Julia, que estamos en ese rol, ¿no? De docencia, capacitación y hacer entender a las entidades y a nuestros aliados como ustedes sobre las bondades de este modelo. Gracias. Gracias a ambos. Yo creo que quiero reiterar que la Cámara en verdad está muy interesada en apoyarlos en esto. Para nosotros, desde el inicio, cuando se creó la figura del APP, hemos estado abocados a promocionarla, divulgarla, apoyar, promoverla, porque sí creemos que es una figura segura, transparente, eficiente y que ha resultado exitosa en otras jurisdicciones y que además permite la participación del sector privado, lo que significa de interés para la empresa privada. Entonces, no solamente esto, sino con mucho gusto muchos otros proyectos para poder apoyarlos a ustedes en divulgar esto y sensibilizar y educar. Creo que es importante lo que mencionó el licenciado de que el resto del gobierno no necesariamente conoce la figura. Entonces, no solamente concentrarnos en aquí, que es importante, sino también con mucho gusto ponemos a disposición estas oficinas para atraer a diferentes instituciones eh, a presentarles lo que es el proyecto de APP y lo importante que puede ser para el desarrollo de los proyectos de cada uno de ellas. En ese sentido, yo sé que tenemos más preguntas aquí, vamos a pasar la palabra, pero tengo unas preguntas por Zoom. Voy a hacer una por Zoom y luego te paso la palabra a ti, Luis. La pregunta que tengo de Paula dice, ¿qué ajustes consideran prioritarios para fortalecer la certeza jurídica de los inversionistas privados, especialmente en materia de distribución de riesgo y mecanismo de solución de controversias? Bueno, los mecanismos alternativos de solución de controversias ya están contemplados en el marco normativo. Realmente nosotros inclusive lo que queríamos era reducir el número de integrantes del panel técnico con base a lo que prevé la normativa del Canal de Panamá, porque el marco jurídico tiene 5 y realmente nosotros el ejercicio que hicimos validando, comparando con otras jurisdicciones y con el marco normativo del Canal de Panamá era que con 3 era suficiente. Entonces, yo creo que ahí también teníamos algún tema de tratar de revisitar el alcance de que en el evento de que hubiese sido sometido a panel técnico, como que no diera oportunidad también a llevarlo a perdón, a un arbitraje. Y realmente la otra cosa que queremos incluir, que es una conversación que estamos madurando con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque la entidad, la Secretaría Nacional de APP es el nexo entre la entidad pública contratante y el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a lo que establece el marco normativo. Entonces nosotros lo que queremos hacer es que se incluya en el marco fiscal a 5 años las obligaciones derivadas de los contratos APPs para dar garantía de pago un poco o más confort a esos inversionistas contratistas APPs. Ya hicimos bueno, lo hizo el MEF, el informe este de compromisos firmes y contingentes y el marco fiscal a 5 años. Solamente queremos que se dispense a los proyectos APPs el mismo trato que se dispensa al cuarto puente. O sea, que si el cuarto puente está ahí y tiene pagos hasta el 2032, entonces nosotros queremos también que los contratistas APP tengan la alternativa de ver que ahí tienen sus pagos que los puedan ver. Entonces, eso queremos, esas son las garantías que en el corto plazo tenemos. Y adicionalmente el tema de la seguridad y certeza jurídica, que, como decía anteriormente, la estabilidad jurídica, las inversiones, que una vez tú incluyes el componente de obra de mantenimiento mayor, que se extienda la estabilidad jurídica a las inversiones que otorga el MISI. Sí, quizás algunas reflexiones y al final pues una pregunta y un poco en fila, en línea con lo de la seguridad jurídica de los pagos. Digo, nosotros tenemos en esa ley algo que no tiene ninguna otra ley. Nosotros en Panamá constitucionalmente tenemos que aprobar el presupuesto de manera anual. No podemos comprometer vigencia futura como otros países como Colombia, por ejemplo. Sin embargo, la propia ley 93 sí contiene una obligación, no solamente de la entidad pues,
llevar a cabo todos los esfuerzos para contar con los recursos y presupuestarlos, ¿no? Los recursos necesarios para hacerle frente a sus obligaciones a contratos APP, sino que hay una obligación para el MEF de darle prioridad, y lo dice así la ley, a los proyectos en ejecución. Así que yo creo que eso es algo que la ley, pues en la ley se logró y que le debe dar tranquilidad a los inversionistas de que, hombre, estos proyectos tienen prioridad incluso dentro del MEF. Habiendo dicho eso, lo dejo en la mesa como algo, una idea a explorar. La ley también permite la creación, no entra en mucho detalle, pero le deja la puerta abierta o la ventana abierta para la creación de instrumentos de pago, como por ejemplo los CNO, los IPT y demás, que eso todavía pues no se ha llevado a cabo, muy reciente, etcétera, pero es una alternativa que podría incluso darle hasta más confort a los inversionistas. Lo dejo como una idea y creo que ni siquiera habría que entrar a modificar la ley para lograrlo. Creo que a nivel de reglamento se podría hacer. Pero yo siento que los inversionistas deben tener confort con la ley como está y como dijo el colega, pues es un marco regulatorio de alguna u otra forma bien visto, bien rankeado, bien ponderado. Un poco en línea con lo que decía el colega el Isaac, sí es verdad que, pues, y la propia ley también te establece límites a la contratación dependiendo de, pues, los compromisos que el Estado ya tenga asumidos en APPs o en otros contratos. Y hay oportunidades de APPs que se paguen solas, autofinanciadas. Hay oportunidades. Quizás la falta de conocimiento de algunas entidades o falta de capacidad de estructurar proyectos de algunas entidades no nos ha permitido identificarlas rápidamente y ponerlas en práctica, pero sé que ustedes en la Secretaría están haciendo un esfuerzo enorme, se nota en capacitar, están muy activos y eso es muy bueno. Pero siempre tenemos, como dijo la directora, la limitante de que las APPs, pues la iniciativa tiene que ser pública, porque lo dice la ley. Y eso pues se debe a que al inicio, y me tocó pues formar parte de ese equipo inicial, había un temor de que el pipeline de proyectos se iba a llenar de iniciativas privadas y no iba a haber la capacidad de poder estudiar cada uno de esos proyectos y estructurarlos y sacarlos. Y eso pues se entiende. Em, pero hay una ventana abierta también. Hay una posibilidad que no sé si ya se ha instalado o no, y no sé si de repente puede ser una buena alternativa, porque cada vez que uno entra a la asamblea, aquí en la Cámara, lo conoce muy bien, tú puedes entrar con una idea y sales con cualquier otra cosa. Entonces, si la ley es bastante buena o es robusta, el riesgo de que te la cambien con cosas que uno no controla, también hay que ponderarlo, ¿no? Pero yo creo que si el Consejo Consultivo, que está en la ley y que tiene facultad de traer proyectos, recibir del privado proyectos, recibir, por ejemplo, de una persona tan seria como el señor Lizac, un proyecto, una idea de proyecto, que él la someta, que el Consejo Consultivo lo evalúe y el Consejo Consultivo, que sí tiene la facultad de poder llevar esa iniciativa privada a la entidad que sea y luego pues, que siga su curso. Yo creo que esa ventana se podría explorar y justamente para proyectos, más todavía para proyectos que se paguen solos, porque no le cuesta al Estado, es más, el Estado hasta podría ganar dinero, compartir ingresos de alguna u otra forma en diferentes, muchas ideas, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas, tanto el tema de mirar la posibilidad de crear algún documento de pago que incluso le dé más certeza a los inversionistas, por un lado, y por el otro, de activar este consejo consultivo, que ambas cosas se pueden, digamos, regular en reglamento, sin necesidad de ir a abrir la caja de Pandora en la asamblea. Creo que son dos ideas que se podrían explorar. Bueno, tres cositas puntuales. La primera, las garantías financieras realmente han contribuido de alguna manera en las otras jurisdicciones a garantizar más participación de proponentes. Entonces, la garantía financiera, no estoy diciendo que es una operación de crédito público, es un aval del Estado, no estoy diciendo, por favor, que eso hay que darlo para todo, pero si es un proyecto estratégico, yo creo que el Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas también tiene un rol claramente definido, tanto en el ente rector como para viabilizar las autorizaciones en el ciclo de vida de un proyecto estructurado como APP. Yo creo que se puede replantear en qué proyectos estratégicos puede otorgarlo y eso daría garantía de pago. Lo segundo, que también lo vimos en el foro con el BID, para tratar de capitalizar esas mejoras al marco regulatorio, es la estructuración de un fondo que permita
pagar, o sea, que mitigue ese riesgo que es un riesgo válido, porque esa priorización que establece en la ley, está en la ley 93, también está en la ley 22, y en algunos momentos el Estado ha tenido un desafío para cumplirla. O sea que realmente nosotros entendemos que aquí, de nuevo, se está manteniendo, desarrollando infraestructura pública con recursos que no son públicos. Entonces, esa preocupación del sector privado es válida. Entonces, nosotros no la queremos descalificar, o sea, queremos contribuir a generar más certeza y seguridad jurídica en eso. Por eso participamos de estas cosas y por eso estamos diciéndole al MEF los informes de compromisos firmes y contingentes, el marco fiscal a 5 años, las garantías financieras y considerando la estructuración de este fondo también. Entonces, pero el otro tema es, porque eran 3 y ya llevo 2, que nos ayuden o sea, se lo pedimos a PEDE, hicimos un ejercicio interno recopilando o sea, y manteniendo un diálogo permanente en qué tenemos que mejorar. O sea, qué tenemos que mejorar en el marco normativo, en el marco, o sea, en el reglamento. O sea, ese ejercicio nosotros lo hicimos con este decreto de junio. Nosotros circulamos y preguntamos. Hubo gente que decía, no, dejen esa ley así, no hagan nada. Tampoco se puede complacer a todo el mundo, pero apostamos por modificar el marco normativo y hoy les vinimos a contar qué fue lo que modificamos. Entonces, nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar y nosotros entendemos que todos los procesos son mejorables y estamos construyendo capacidades, tirándonos al ruedo y tratando de hacer cosas. Entonces, el que se quiera sumar a este esfuerzo siempre va a tener las puertas de la Secretaría bienvenidas, abiertas. Yo creo que un poco replicando lo que dijiste, Luis, es bien importante que la iniciativa privada no tiene que estar formalizada en una ley para que exista. Existen vehículos que se le puede dar la seriedad y la formalidad al proceso sin necesariamente modificar ley. A través del famoso consejo, nosotros perfectamente, el privado puede, y hablas de los costos de estructuración, sí, obviamente los necesitamos, pero posiblemente el privado ya viene con su estructura hecha y no necesariamente necesitas incurrir en tantos costos de estructuración. O sea que yo sí creo que esto es un trabajo que es ganar para ambas, para el público y el privado. Así que por supuesto, en efecto, necesitas los recursos. Sí, y también el ministerio. En efecto, No, claro, exacto. así funciona en muchos exacto. países. Ah, Si pierdes, recuperas eso y si ganas, así es. depende de países donde Es cada un poco sistema es diferente. de su, de decir, oye, no tienes que ir por donde siempre has caminado, hay otras opciones y sacarlos de ahí, ¿no? Voy a hacer una pregunta que tengo acá y entonces seguimos con usted, licenciada. Y esto es una pregunta que yo también tengo porque es interesante que si los recursos del FAP no se pueden utilizar para invertir en proyectos APPs, yo estoy segura que esto depende de el comité de inversión, de las probabilidades de inversión que tiene el Fondo de Ahorro de Panamá para invertir en proyectos de APP, pero sería muy interesante porque hay un montón de plata, pero ellos tienen su consejo de inversión que tendría que aprobarlos, pero sí sería interesante que se explore eso porque ahí hay poco plata, ¿no? Y si hay un retorno de la inversión interesante, no veo por qué ellos no podrían hacerlo. Nada más les doy esa idea porque es una pregunta y Realmente no lo habíamos contemplado siendo transparentes. Sin embargo, sí nos habíamos planteado revisitar los criterios de inversión de la Caja de Seguro Social en virtud de que, y este fue una solicitud puntual de la CAF, en virtud de replicar una estructura que se dio en Uruguay para canalizar fondos a infraestructura educativa, porque la CAF lo hizo así con CAFAM en Uruguay y van por el tercer grupo de escuelas para desarrollo de infraestructura. O sea que nos llevamos la tarea, de nuevo, no lo habíamos visibilizado, pero lo habíamos identificado para la modificación de los criterios a los lineamientos de inversión de la Caja de Seguro Social. ya que esté dentro de sus lineamientos de inversión. Licenciada. No, que hablaras allá. Muchísimas gracias. Lorena Ríos de Nippon COE Latinoamérica Caribbean, empresa de consultoría miembro de la Cámara de Comercio. Además, estamos involucrados con grandes proyectos de infraestructura en Panamá, como son el Metro de Panamá y el programa de saneamiento. Pues feliz de estar aquí. Parece que ando detrás de ti, de reuniones y conferencias. Y
Me encanta saber de que están incorporando sostenibilidad y consideraciones de sostenibilidad en los proyectos de infraestructura. Quisiera pues ponerme a la orden para apoyarlos aún más, porque en los temas verdes, pues hay verde como la camisa de la compañera que estamos aquí, y hay temas realmente profundos y que realmente pueden significar beneficios concretos económicos tanto para el concesionario como para el gobierno, ¿no? Hay certificaciones establecidas y estructuradas para proyectos de infraestructura que son desconocidas en nuestro país y que serían bueno que fueran incorporadas como requerimientos, ¿no? Queremos aspirar a más. Y en el tema de sostenibilidad, pues se beneficia no solo la empresa, el país, sino la comunidad donde se desarrollan los proyectos. Correcto. Así que eso, primero, número uno. Segundo, sabes que como empresa de servicios estamos bien interesados, además de la estructuración, en la ejecución de estos proyectos y seguimos mirando con preocupación algunas debilidades de la normativa en cuanto a al proceso de supervisión, a ese equipo técnico que debe apoyar a las instituciones que en muchos casos sabemos no tienen capacidad humana y en otros casos capacidad técnica para garantizar desde el punto de vista del gobierno que las cosas se realicen con la calidad y con los tiempos que estamos hablando, ¿no? Ese es el segundo tema que sé que ya lo hemos conversado. Generalmente debemos enfatizar un poquito más en esa participación de esos asesores que después de todo este largo proceso de estructuración, pues deben estar allí, porque si eso se sigue haciendo con subasta invertida, como es lo que tenemos ahorita mismo, estamos vendiendo al precio más barato realmente esa asesoría que el gobierno va a necesitar para que esos proyectos se desarrollen exitosamente y evitar reducir los riesgos y los problemas legales posteriores. Eso es todo, solo mis dos comentarios. Entonces no era pregunta, nomás. Ok. Ok. No, pero yo realmente nosotros estamos abocados, y estaba en la presentación, a continuar robusteciendo los criterios de selección y transparentando el proceso de supervisión. Es un esfuerzo donde no podemos atribuirnos la responsabilidad únicamente, porque es un esfuerzo mancomunado con la entidad pública contratante, pero es una cosa que desde que llegamos estamos tratando de diversificar y realmente cuando entramos y lo vimos con preocupación y sabemos que generó mucho ruido antes. Entonces queremos hacerlo mejor y queremos robustecer ese proceso. Pero, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo mancomunado a nivel del Estado y junto con la entidad pública contratante para mejorarlo. O sea, ya sea emitiendo algún tipo de lineamiento o utilizando otro proceso de selección que no sea ese, que sea otro, que en realidad considere más allá del precio el alcance de los servicios. Pero es una tarea, es un esfuerzo que tenemos que continuar. Licenciada, creo que hemos terminado. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes, que participaron con nosotros en esta presentación, a los que están por el Zoom también. Muchísimas gracias. Estoy segura que esta va a ser la primera de varias, no solamente para educar, sino también para actualizar, porque en la medida que van avanzando es importante que todo el que esté allá afuera sepa que el tren va andando y que va bien. Entonces, como se los mencioné hace un rato, reitero, esta cámara es su casa y realmente no esperen que los invitemos. Si ustedes tienen algo que necesitan nuestro apoyo, por favor, con toda la libertad, tenemos los medios de comunicación. Gracias, Giovanna, porque a través de tuyo pues logramos todo esto y creo que es muy importante para nuestros miembros, porque vuelvo y repito, esto es de interés de la empresa privada y del país. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima.